Buenos días. A continuación les voy a presentar a las integrantes de mi equipo, que son Perla Yasmín, Carla Alejandra, Celia Karina y su servidora Alicia Berenice. Les hablaremos sobre el modelo de modificación de conducta según los autores Pavlov, Skinner y Watson. Como introducción, pues explicarán los diferentes puntos de vista de los distintos autores sobre el comportamiento de las personas y los factores de su entorno que influyen en la conducta de estos. ¿Qué es? Corriente de la psicología que fija como objeto de estudio y análisis la conducta humana. Aplicado al trabajo social, utiliza principios propios de la psicología experimental, lo cual quiere decir que pues el entorno muchas veces afecta a lo que es la persona. ¿En qué consiste? Modificar problemas de conducta, lo cual utiliza dos estrategias: modificar las respuestas del cliente ante los factores que hay en su entorno, que quiere decir que muchas veces el cliente tiene alguna idea y nosotros tenemos que modificarla dependiendo sobre lo que hay en su entorno. Y modificar factores que hay en su entorno. Esto quiere decir, pues lo que le afecta, tenemos que saber cómo intervenir para poder modificarlo. Bueno, sigue la contextualización y enfoque teórico. Se desarrolla a principios del siglo XX. En su desarrollo influyen la reflexiología rusa, la psicología del aprendizaje, el condicionamiento clásico y la psicología comparada. Les explicaré lo que es la reflexología rusa. La reflexología rusa es el nombre dado a una escuela psicológica nacida en Rusia, que tiene una estrecha relación con la fisiología. En esencia, la reflexología afirma que los procesos psicológicos son reducibles a reflejos, es decir, a procesos puramente fisiológicos y elementales. Buenos días, soy Perla y continuaré explicando cómo influye el desarrollo de la conceptualización y el enfoque teórico del modelo de modificación de conducta. Para empezar con la psicología comparada. La psicología comparada o animal pretende conocer la conducta humana mediante el estudio de otras especies, y estos estudios son comparados, por eso se le llama psicología comparada. La psicología del aprendizaje es un proceso mediante el cual el aprendizaje humano visualiza cambios conductuales de carácter transitorio permanente, que a su vez el proceso es continuo, donde el sujeto va adquiriendo nuevos conocimientos conforme nosotros vayamos creciendo y vayamos pasando por nuevas etapas, vamos a adquirir nuevos conocimientos. El condicionamiento clásico. En el condicionamiento clásico, la asociación de un estímulo incondicional con uno neutro provoca posteriormente que el sujeto responda a estímulos neutros de la misma manera que respondería a estudios incondicionados. Los estudios incondicionados es cuando nosotros reaccionamos por inercia ante un estímulo. En un experimento de Pavlov, él realiza unos estudios de los hemisferios cerebrales, donde su principal enfoque es que los conceptos sean subjetivos, y de esta manera los estudios que él realiza sean considerados como psicológicos. En estos estudios se analizan los reflejos, que son los reflejos innatos y los reflejos condicionados. Los innatos es cuando, por ejemplo, nosotros reaccionamos de una manera innata, que es, por ejemplo, ante una situación. Es como por la reacción por naturaleza que tenemos. Y en los condicionados es cuando alguien ocasiona algo para que nosotros tengamos ese reflejo de condicional. Watson afirma que los comportamientos pueden ser analizados y medibles. Watson dice, su teoría es que a cualquier estímulo tiene una respuesta. Corrientes que aparecieron basadas en el conductismo. La teoría del aprendizaje instrumental operante de Skinner, la teoría del aprendizaje social o aprendizaje de observación de Bandura y la teoría del aprendizaje cognitivo de Ellis.
Hola, buenos días. Mi nombre es Celia Karina. Yo voy a continuar hablándoles sobre el autor Skinner, que menciona los conceptos claves en el aprendizaje instrumental u operante. El aprendizaje instrumental u operante es una de las teorías que maneja las técnicas del modelo conductista. El primer concepto lo maneja como impulso o pulsiones, que son las fuerzas que se originan en los individuos cuando tienen una necesidad. El segundo concepto es el estímulo, que son las llamadas que proceden del medio donde el individuo se desenvuelve y genera una respuesta. Esto sería como si existe una persona con un problema y la segunda persona le menciona o la hace reflexionar sobre algo, va a crear una acción en la primera persona que tiene el problema para que genere una respuesta. La va a estimular a que haga una acción. Luego serían las respuestas y los refuerzos, que son aquellos por lo que se adquiere un aprendizaje. El castigo, que es un hecho cuya finalidad es eliminar una conducta. La siguiente es la extinción, que tiene la misma finalidad que el castigo. Ahora, en la teoría del aprendizaje social que menciona el autor Bandura, dice que las pautas de la conducta pueden adquirirse mediante el entorno, la conducta y la persona. Las pautas de esta conducta tienen que ver con la persona y su entorno. También el aprendizaje por las consecuencias de las respuestas. Menciona aquí que se obtiene un rudimentario, que viene siendo lo elemental o lo básico. Después dice que se basa en la experiencia directa, se debe a los efectos positivos y negativos de las acciones, o sea que cuando está una persona tiene que ver con su entorno, con las situaciones ya sean negativas o positivas. Y selecciona las conductas de éxito y descarta las conductas que fracasan. Todo esto conlleva la respuesta a ser informativa, a ser motivacional y a ser de regulación. También menciona que el aprendizaje por medio de modelos son que si las personas aprendieran únicamente a través de las experiencias propias, el aprendizaje sería algo muy laborioso y costoso. O sea que aquí las personas también tienen que aprender por medio de, pues como aquí lo menciona, las experiencias, el entorno, por medio de los conocimientos de otra persona. Entonces aquí dice que fija la importancia que tiene en el aprendizaje la observación de la conducta de los demás, mediante la observación de los modelos. O sea que aquí es muy importante la observación. Entonces, los procesos de aprendizaje por observación tienen otros 4 procesos incluidos, que son el poner atención al momento de estar observando, el proceso de retención, o sea, retenerle toda esa información al momento de observar, y el proceso de reproducción motora, que sería hacer el mecanismo de toda esa información con toda esa atención, y la motivación que tiene el individuo. Ahora yo les voy a empezar a hablar más o menos cómo es el plan de acción que tiene este modelo. La identificación y especificación de la conducta problema. Dice que se reúne la información sobre la conducta del paciente. Vamos a verificar toda la información que tiene el usuario así reunida. Después dice la identificación de las condiciones que controlan los problemas de conducta, relacionado con la forma de explicar los problemas de la conducta. Vamos a identificar esos problemas mediante la información que se recabó en el primer paso. Después, la evaluación de los recursos terapéuticos, que se refiere a las potencialidades y limitaciones terapéuticas del cliente. Se va a observar y se va a reflexionar sobre las limitaciones que existen y sobre las potencialidades que tiene el usuario. Y a continuación pues va a hablar mi compañera Karina. Voy a continuar hablando con las fases del tratamiento que inició mi compañera Karina. La selección y especificación de las metas terapéuticas. Se trabaja en la modificación directa de las respuestas problemáticas del paciente. ¿Qué es lo que está afectando, lo que está provocando el problema del usuario? Planificación del tratamiento. Se toman decisiones sobre los procedimientos que se deben de utilizar. Este viene siendo un plan de acción, es la manera de cómo el trabajador social va a intervenir en la situación o problemática del usuario, y ahí es qué técnicas va a utilizar para poder realizar ese proceso.
Evaluación del tratamiento. Se evalúa el resultado del tratamiento del paciente. ¿Cómo fueron los resultados obtenidos del proceso que se realizó anteriormente, del que ya habíamos hablado, que sería del plan de acción? Pues cómo nos fue con las fases que nosotros nos propusimos realizar en el plan de acción. Bueno, aquí se distinguen las técnicas del modelo conductista, que son tres. La primera es la teoría del aprendizaje instrumental u operante. La segunda es la respuesta condicionada. Y la tercera es la teoría del aprendizaje social, que a continuación se van a explicar. La primera es la técnica del modelo, basadas en la teoría del aprendizaje instrumental u operante. Esta se compone de 7 fases. La primera es el refuerzo positivo. El individuo recibe una recompensa por realizar correctamente un comportamiento. Si a él se le impone realizar una tarea, si él la realiza bien y la realiza correctamente, él tiene una motivación, un refuerzo, a él se le premia por realizar esa tarea. La concatenación. Se divide en pasos un comportamiento para conseguir un objetivo. Como venimos mencionando, el proceso que nosotros realizamos al momento de trabajar con un usuario. ¿Por qué? Porque el proceso se tiene que realizar por fases, así realizar un estudio, un diagnóstico, un plan de acción y después llevar a cabo el plan de acción para posteriormente evaluarlo. Porque si nosotros queremos conseguir un objetivo, no se van a realizar todos los pasos juntos, se tiene que llevar un procedimiento de cada uno de esos pasos. Aproximación sucesiva. Se refuerza la parte más básica de un comportamiento deseado hasta que la persona lo realiza a la perfección. Esto quiere decir que se va a reforzar algo que la persona tenga que realizar, que no sepa cómo, o que no sea algo que ella realice constantemente, para que después de nosotros estarle diciendo de cómo se va a realizar, ella lo haga solo sin necesidad de que le estén diciendo. Sistema de puntos. Se acumulan puntos como refuerzos inmediatos. Contratos entre clientes. Estos pactan escribir los comportamientos que van a cambiar. Estos se comprometen a realizar algún cambio en algún comportamiento, como lo menciona ahí, que se tenga que cambiar. Por ejemplo, una persona que tiene algún problema con adicciones, ellos se comprometen a asistir a sus sesiones o a sus terapias para que la próxima vez que haya una sesión con el trabajador social se hayan cumplido estos pactos que se realizaron, estos contratos que el usuario quedó en que iba a hacer. La siguiente es extinción operante. Se identifica lo que refuerza el comportamiento problemático y se actúa sobre este refuerzo. Eso es, por ejemplo, algún punto rojo o algún foco rojo que esté provocando algún problema. Es trabajar sobre ese para tratar de eliminarlo y que ya no provoque el problema. Y el siguiente es el descanso. Las otras son las técnicas del modelo. Estas son basadas en la respuesta condicionada, que consta de 2 puntos. El primero es insensibilización. La persona asocia lo que está viendo o escuchando con una respuesta que se desea obtener de eso mismo que la persona está viendo. La segunda es la exposición. Se enfrenta a la persona a ese miedo que tiene y poco a poco con el aprendizaje se conseguirá que el miedo vaya desapareciendo. Si alguna persona tiene algún miedo o algo que la cohíbe a realizar alguna actividad, se trabaja con ese miedo para que la persona ya deje de tenerlo y pueda realizar las actividades bien o a la perfección. Y así como hay puntos buenos, también hay puntos malos. Hay autores que apoyan la teoría de la modificación de la conducta. También hay 4 autores que nos hablan de críticas acerca del modelo. El primero es Payne, que critica que sea un modelo eficaz en tratamientos cortos y no garantiza tener buenos resultados a largo plazo. Este autor nos dice que los resultados son inmediatos, sin embargo no se garantizan los resultados después de un tiempo, puede volver a llegar el problema. Lutz critica este modelo conductista que no puede ser aplicado en laboratorios. Keno critica la modificación de la conducta directa sin eliminar las causas subyacentes. Se trata de eliminar el problema sin eliminar las causas que lo están provocando o que hace que el problema pueda volverse a repetir. Y Moreau critica que el trabajador social manipula al cliente tomando decisiones que el trabajador social desea y no que sea por decisión propia del usuario que tome esas decisiones. Y la valoración del modelo conductista, su objetivo de estudio claro es la conducta. Y se interpreta que la mayoría de las conductas son aprendidas, incluso las que son instintivas, que ya vienen con nosotros, que son innatas, y son resultado de las interacciones entre el individuo y su entorno. El individuo tiene un comportamiento, pero este se cambia, se modifica si su entorno tiene otra conducta. Bueno, pues muchas gracias por su atención y hasta aquí se termina nuestra exposición del modelo de modificación de conducta.